Hola, les saluda Santiago Mata, hoy 18 de abril de 2022, lunes de Pascua, desde el canal Centro Europa. Voy a tratar de explicar por qué el Papa Francisco no condena a Putin. Y lo voy a explicar con 3 puntos, en los cuales además dejaré para el final una comparación con Pío XII y la pregunta sobre si condenó a Hitler. Bien, pues estos 3 puntos los voy a resumir en 3 palabras, que son 1, martirio; 2, holocausto; y 3, posibilismo. ¿A qué me refiero con el primer punto, martirio? Pues a que la Iglesia no puede obligar a elegir el camino mejor a los cristianos. Les expone el camino mejor, pero no puede negarles su libertad. No puede sustituir la libertad de cada persona. Y por tanto no puede obligar a las personas a aceptar el martirio, a elegir aquello que les va a exigir un sacrificio extremo. Por eso el Papa no puede forzar o no puede, tiene que tener cuidado de evitar esas represalias que podría tomar Putin contra los católicos o las personas relacionadas con el Papa, a las que podría llevar incluso a la muerte, ¿no? Entonces tiene que intentar minimizar esos daños o evitarlos, o digamos simplemente respetar la libertad de cada cual para elegir el martirio. Por eso el Papa no puede forzar el martirio. Esa sería la primera causa de por qué el Papa no condena expresamente a Putin. Ojo, el Papa sí ha condenado a Putin, porque el Papa ha condenado la guerra, ha condenado las causas de la guerra, ha dicho que se debe desarmar al agresor, etcétera, pero nunca efectivamente lo ha nombrado por su nombre. En este punto efectivamente existe esa comparación con Pío XII, de quien se dice que no hizo todo lo posible o que guardó silencio al no condenar expresamente a Hitler. Bueno, pues es un poco un caso parecido. El Papa sí ha condenado la guerra, lo mismo que Pío XII condenó la guerra y cada uno de sus crímenes, pero efectivamente no mencionó la palabra Hitler o el nazismo en concreto. Segundo punto, hemos dicho, primero martirio; segundo, holocausto, o si se prefiere hoy diríamos armas nucleares. Es decir, todavía se pueden evitar daños mayores. Evidentemente nosotros cuando juzgamos a Pío XII lo juzgamos a posteriori, sabemos que Hitler cometió el holocausto, pero cuando Pío XII estaba hablando, el holocausto o bien no había sucedido o estaba en trámite, y siempre existía la posibilidad de decir, si evito ciertas cuestiones o adopto ciertas posiciones, es decir, todavía no está hecha la historia. Si ahora, por ejemplo, Putin utiliza armas atómicas y provoca un holocausto nuclear, evidentemente que posteriormente podríamos decir, había que haber dicho desde el principio, pero ni siquiera desde el principio de la guerra, sino desde el principio que Putin tomó el poder, haberle parado. Claro que sí, haber hecho todo lo posible, hasta lo más radical, hasta asesinarle directamente. Teníamos que haber hecho todo lo posible para pararle, porque era un criminal, un genocida, etcétera. Claro, pero esas cosas las sabemos a posteriori. Ahora todavía no se ha cumplido todo el mal que Putin es capaz de hacer, y aún no sabemos, por así decirlo, qué posibilidad hay de que todavía se puedan hacer ciertas cosas buenas o se puedan evitar ciertas cosas malas. Entonces, en este sentido existe esa comparación con el holocausto, es decir, tenemos esa espada de Damocles de las armas nucleares, y no sabemos si atacando y diciendo toda la verdad y condenando a Putin, lo que vamos a provocar es que se encone y utilice las armas nucleares y provoque entonces un holocausto, y entonces ya sí que tendremos que decir, había que... ¿no? Por lo tanto es eso, el futuro es incierto y hay cosas que no se saben, ¿no? Y que no se sabe si se puede evitar, si tratándole de una manera menos radical podemos evitar que haga lo peor. Bien, y tercer punto, decía, después del martirio y del holocausto, es el posibilismo. Todo eso, esto es una extensión, cada pregunta, de la anterior. Dentro de esas cosas buenas que pueden pasar y dentro de esas cosas malas que se pueden evitar, no sabemos si el Papa puede estar haciendo cosas que efectivamente puedan tener un efecto más positivo que el mero hecho de decir la palabra Putin y de condenarle. Es lo mismo que sucede en este caso, si la comparación con Pío XII es clara, porque Pío XII efectivamente no dijo la palabra Hitler, no le condenó, pero participó en una conspiración, facilitó la conspiración de septiembre del 39. Él ayudó o transmitió los mensajes de los conspiradores alemanes que querían derrocar a Hitler a los ingleses a través del Vaticano y personalmente a través del delegado inglés en el Vaticano, que se llamaba Osborne. Pues el mismo Papa le dijo a Osborne que tenía ese mensaje de los conspiradores alemanes, es decir, participó en una conspiración. Nunca se había oído en la historia que un Papa hubiera participado en una conspiración para derrocar a un tirano, y eso hizo Pío XII con Hitler. Por lo tanto, no sabemos
lo que pueda estar haciendo de bueno el Papa Francisco en este caso, puede estar facilitando medios para acabar con la guerra que nosotros desconocemos. Por lo tanto, a eso me refiero con la palabra posibilismo. El posibilismo en moral suele tener un sentido negativo de decir, bueno, cada uno que haga lo que quiera, y no es eso, no se trata de relativismo, sino que el posibilismo quiere decir, en este caso me refiero a que es la conciencia de cada cual la que debe señalarle cuál es la opción mejor, y esa hay que seguirla. El posibilismo moral es diferente porque dice que no es obligatorio seguir la opción mejor. Sí, la opción mejor en conciencia hay que seguirla, lo que pasa es que nosotros no sabemos, nadie puede saber qué le está diciendo en su conciencia a otra persona que es lo mejor que debe hacer. Por lo tanto, no podemos juzgar al Papa Francisco como no podemos juzgar a nadie, porque no conocemos su conciencia y lo que su conciencia le está diciendo que es lo mejor. Pero digo, volviendo a la cuestión de actualidad, es decir, nosotros no sabemos lo que pueda estar haciendo y no podemos juzgar por el hecho de que no haya dicho la palabra Putin ni la palabra Rusia, no podemos juzgar si el Papa Francisco está haciendo lo mejor. Lo mismo, vuelvo a la comparación con Pío XII, que si inicialmente muchos judíos agradecieron al Papa Pío XII todo lo que hizo para defenderles, y después posteriormente se ha tomado la vía contraria de decir, como no dijo expresamente que Hitler y tal, entonces no hizo bien. Bueno, pues ninguna de las dos cosas podía ser absolutamente cierta. Hoy día sabemos, en cambio, que Pío XII participó en esa conspiración, facilitó esa conspiración contra Hitler, y que en conciencia para él era la mejor manera de combatir a Hitler. Pero bueno, en cualquier caso, la conciencia de las personas nos es desconocida en cada uno de sus detalles, y nosotros no nos corresponde juzgar al Papa Francisco, lo mismo que tampoco nos corresponde juzgar ni siquiera a Putin. Entonces, en ese sentido, lo que podemos hacer los católicos es rezar para que el Papa haga lo que en conciencia debe hacer y piense que debe hacer. Obviamente, yo personalmente pienso que si yo fuera el Papa, a lo mejor diría eso. Lo digo desde mi conciencia, claro, yo habría condenado a Putin, pero esos son con mis datos. Yo no tengo esas opciones que él sí tiene de buscar otros caminos y de ver si hay opciones posibles, más posibles que la de simplemente enconar al dictador y denunciarle y condenarle, y que eso podría provocar, volviendo a los dos puntos de antes, ¿no? Podría provocar el martirio de unos o podría provocar el holocausto nuclear para otros, para todos, ¿no? Bien, esta difícil cuestión pienso que puede quedar expresada en estos 3 puntos de martirio, holocausto y el tercer punto, posibilismo, pero en ese sentido positivo. Nada más, muchas gracias y felices Pascuas. Hasta pronto.